¿Qué dice la academia en RCN Radio? Pedimos apoyo de la academia para hablar de salario mínimo e invitamos a Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Y es que hay, pues dijéramos, dos noticias importantes en torno al salario mínimo. Uno, que hoy se instala la mesa de concertación laboral, que esto es tradicional siempre terminando el año. Y luego, pues que el tema del incremento de salario mínimo se metió en la campaña presidencial. Ayer hablábamos con el precandidato Juan Carlos Echeverry, que propone 11%, y le decíamos que nos sorprendía que un exministro de Hacienda, pues con todo el pensamiento ortodoxo de los economistas, estuviera planteando esto que va a ser muy por encima de la inflación. Pues bien, Óscar Iván Zuluaga, también exministro de Hacienda, también candidato, el candidato del Centro Democrático, dice 10% de incremento. Evidentemente que estamos en una situación crítica de pobreza, evidentemente que se quiere que haya un incremento importante. La pregunta es hasta dónde se puede llegar y qué es lo que se puede hacer. Por eso le queremos preguntar al profesor Iván Jaramillo, ahora que comienza el debate, en torno a qué podemos hablar, en torno a cuánto puede estar ese salario mínimo. Gracias, profesor, por atendernos. Buenos días. Buenos días, Yolanda, para ti, para toda la mesa de trabajo, para todos los amables oyentes. Bueno, ¿cómo ve usted este debate? 11% dice el precandidato Juan Carlos Echeverry, 10% dice Óscar Iván Zuluaga, y estamos pendientes obviamente de con qué ofertas y propuestas lleguen trabajadores y empresarios a la mesa. Sí, parecen desconcertantes e incoherentes de lo que los dos candidatos hicieron o defendían cuando eran ministros. Yo creo que puede, sí, Yolanda, alinearse esta tendencia, una tendencia global, en la que tanto el Premio Nobel de Economía David Card tiene trabajos en los que demuestra que esa ecuación desempleo-aumento del salario tan directa no existe como tal. A partir de estudios en estados específicos de Estados Unidos hay algún debate de si eso puede viajar globalmente, esa teoría incluso a Colombia, con algunos matices, pero ya empieza como a cuestionarse. Y hay un llamado del Papa Francisco también para establecer un ingreso universal global vital y una reducción progresiva de la jornada de trabajo. Las propuestas parecen más de contexto de campaña que de realidades, ¿no? En Colombia hay que ser muy claros, el salario mínimo ha ido perdiendo poder adquisitivo progresivamente. No hay que olvidar que en el año 2016, y así lo reconoció el Consejo de Estado, ni siquiera se tomó en cuenta el porcentaje de inflación. Luego, había un deterioro progresivo, no se ha tomado la productividad de forma correcta laboral, etcétera, que sí demanda y apoya y apalanca un incremento muy superior a lo que estamos acostumbrados para apalancar la demanda agregada en la reactivación económica. Doctor Jaramillo, las circunstancias son especiales y muchos dicen que en circunstancias especiales el que no cambia de opinión es un imbécil, decía Churchill, creo. ¿No hay unas circunstancias especiales que ameritan precisamente salirse de la ortodoxia en este momento? Estamos totalmente de acuerdo, y las circunstancias especiales, más que salirse de la ortodoxia, es empezar a actualizarnos, yo creo. Por eso agradezco la pregunta, porque es que no creo que no sea ortodoxo citar al Premio Nobel de Economía. No creo que la ortodoxia dé para no apoyar el crecimiento de la demanda agregada, y no creo que la ortodoxia dé para negar las especiales circunstancias de reactivación, luego de una crisis económica global y sanitaria que amerita una corrección, no solo por eso, sino porque la gran mayoría de políticas de protección del empleo en el contexto de la pandemia derivó en el sacrificio de derechos laborales, desafortunadamente. Entonces hay un sacrificio evidente, razonable en ese momento, pero que debería tener canales de compensación en la reactivación económica y el crecimiento que aparentemente está transitando el país, ¿no? Profesor Jaramillo, una situación de esta naturaleza pues es muy llamativa, la posibilidad de que un salario mínimo ascendiera o fuera incrementado en Colombia más allá del 10%, pero una variable de esa naturaleza para los ciudadanos del común, ¿cómo afectaría otras áreas? Por ejemplo, con el 10, el 11%, ¿cómo se afecta la meta de desempleo, la meta de inflación, la meta de crecimiento económico? ¿Cuál sería el impacto derivado de la determinación de una decisión de esa naturaleza, de una cifra de esa naturaleza? Sí, hay que aclarar que bueno, la cifra proviene de candidatos en un contexto de campaña política, en un contexto preelectoral. Lo que va a terminar pasando es que por eso hay canales de equilibrio en la fijación de ese salario mínimo entre trabajadores y empleadores, que es lo que busca la Comisión de Concertación. Desafortunadamente, esa comisión está diseñada con un incentivo muy fuerte, como ocurre tendencialmente, para que sea finalmente el gobierno el que tome la decisión de forma unilateral, con un criterio contrario al que se formó en la pregunta. Es un criterio exclusivamente de control inflacionario, descartando los demás criterios de crecimiento de la demanda agregada, crecimiento incluso de la economía, disminución de la pobreza, carácter de vitalidad del salario, es decir, de derecho a subsistencia. No hay que olvidar que
Nuestro salario mínimo actual es de 908.526 pesos, la canasta familiar está en 1.700.000 pesos. Luego, el carácter vital del salario parece no haberse cumplido suficientemente de acuerdo a la promesa constitucional. Luego, yo creo que son pues, propuestas obviamente en el contexto de debates electorales y de periodos preelectorales, pero el equilibrio justamente está pensado es para que tanto sindicatos, apoyando obviamente los intereses específicos de los trabajadores y las empresas, apoyando el interés de las organizaciones productivas, logren los mejores equilibrios posibles, para garantizar el mantenimiento y aumento del poder adquisitivo de los trabajadores y al tiempo una tasa de empleabilidad, de formalidad, etcétera, suficientemente saludable para la economía colombiana. Profesor Jaramillo, la propuesta que ha hecho el candidato Echeverry tiene que ver no solamente con subir el salario muy por encima de la inflación, sino con hacer una variación del salario a nivel departamental o por regiones. ¿Eso se puede hacer por decreto? En Colombia, por decreto no se podría hacer porque la regulación del salario mínimo está en la Constitución y la ley, luego el decreto no lo podría derogar. Es la primera precisión que entiendo es jurídica. La segunda de conveniencia, esas tendencialmente las propuestas de fijación del salario mínimo por regiones o por ciudades, etcétera, por departamentos, han estado acompañado de propuestas de reducción del salario mínimo, de cómo hacemos para reducir el salario mínimo, porque en Colombia el salario mínimo es un salario promedio, porque desafortunadamente no tenemos canales de mejora de ese piso legal. En los países normalmente se habla de salario mínimo interprofesional, y uno dice, ¿pero es el mismo salario mínimo? Sí, es el legal, el piso legal, pero luego a través de representatividad sindical se negocia colectivamente por sectores la mejora desde ese piso o individualmente la mejora de ese piso, que tiene canales de mejora. Desafortunadamente en Colombia se ha planteado como estrategia para reducir el salario mínimo por debajo del nivel que se fija, dada la imposibilidad constitucional. Es para eso luego. Esa propuesta sí puede transitar el camino de un decreto. Para mi gusto el decreto sería ilegal porque hay una ley que ya regula el esquema y la forma de fijación nacional apoyado en el artículo 56 de la Constitución Política. Claro, pero digamos más allá de la conveniencia, profesor Jaramillo, ¿por qué sería ilegal? Digamos, ¿existe alguna ley que dice que el salario mínimo tiene que ser igual en todo el territorio nacional y que no puede haber diferencias? Existe la ley 278 del 96 que prevé que el salario mínimo lo fija la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Habría que buscar la forma de encontrar un artículo que habilite y abra la puerta de reglamentar la posibilidad de hacerlo regionalmente. Imagino yo, para articular esa propuesta, si de ser el interés, a través de las subcomisiones territoriales que hay en Colombia, 32 subcomisiones que derivan de esa comisión nacional, pero tendría entonces que buscarse la forma de regular y reglamentar el artículo 8º de forma coherente con el mandato de la ley 278. Habría que no negar la utilidad o el efecto útil del artículo 278 de la fijación nacional y habría que entonces, para hacerlo coherente en términos de estricta legalidad, por regiones, pero lo que no podría, creo yo, es derogar el artículo 8º completo de la fijación nacional y derivar un nuevo esquema de fijación estrictamente regional. Tendría problemas de legalidad para mi gusto porque la ley es muy clara. Ahora, profesor Iván Jaramillo, desde el punto de vista pragmático, el que dos candidatos presidenciales propongan esa cifra de aumento del salario mínimo, 11, el doctor Echeverry, 10, el doctor Zuluaga, ¿no le mete una presión de pronto inesperada a esta mesa de concertación laboral? Porque nos imaginamos entonces también las propuestas que pueden surgir allí, digámoslo, de la dirigencia sindical o de otras fuerzas del país en el momento en que se empieza a hacer esta discusión. Como quien dice, bueno, si hay unos que creen que es 10, 11%, nosotros podemos proponer 15, 16%, en fin. Sí, las propuestas de los doctores Zuluaga y Echeverry para incrementar el salario mínimo sustancialmente en este periodo están acompañadas por nada más y nada menos que el Premio Nobel de Economía de este año y por el Papa Francisco. Luego no parecen estar tan solas y tan aisladas. Por una parte, sí puede dejar perplejo nos puede dejar perplejos como sociedad que candidatos que fueron los ministros de Hacienda, que cuando les tocó la posibilidad de fijar el salario mínimo, tomaron en cuenta otro tipo de variables y alternativas y visiones, más de control inflacionario, etcétera, históricamente, sí puede generar unos debates y unas presiones, porque pues obviamente estamos en un contexto especial en nuestro país de un periodo preelectoral
en el que puede influir muchísimo. De todas formas, no hay que olvidar que pues nuestro actual gobierno fue electo, entre otras, por directrices que acompañó a la mayoría de aumento de ingresos, disminución de impuestos y aumento de salarios, que parecen tampoco ser muy efectivas, al menos en lo que hemos visto de lo que va del cuatrenio, ¿no? Pues muy bien, profesor, muchísimas gracias por ayudarnos esta mañana. Muchas gracias a ti, Yolanda, a toda la mesa de trabajo, un saludo muy especial, y a toda la distinguida audiencia, un abrazo. Él es Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, a propósito del debate de salario mínimo. Hay otro candidato que se pronuncia también, Kelly, porque decimos, este debate se metió en la campaña. Sí, obvio. David Barguil, que lo hace a través de su cuenta de Twitter, Yolanda, escribe Barguil: en nuestro gobierno el aumento del salario mínimo será siempre por encima de la inflación. Solo así la gente podrá aumentar su poder adquisitivo y mejorar su calidad de vida, numeral, por un país más justo. Eso no No está se en la compromete. Constitución, pero Pues el hay tema un- es que está en la Constitución, que no, que Hay tiene una- que ser- no puede ser por debajo de la Hay inflación. una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a que el ajuste anual que se hace del salario mínimo, primero sea anual y segundo, compense la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Sí. Es decir, ahí sí pues taca burro Barguil, porque lo que está prometiendo es cumplir con lo que le ordena la Exacto, Corte lo que digo, eso sí Constitucional. es llover sobre el agua, o sea, que llover sobre mojado. Otro candidato más que se pronuncia también es Federico Gutiérrez. Está diciendo en su cuenta de Twitter que propone 1 millón de pesos de salario mínimo. Si el salario mínimo está en 908.526, profe, ¿eso es cuánto en porcentaje? Más del 10 también. Más Sí, ¿no? es que estamos muy cerca del millón, pero Sí. depende también a qué se refiere Federico Gutiérrez, si tiene en cuenta el subsidio o no lo tiene en cuenta, ¿no? El del transporte. El de transporte. Exacto. Porque Claro, recordemos eso que en el habría que verlo. anterior debate fue hace un año tal vez, Sí. justamente el reclamo de las centrales obreras era que se llegara al millón de pesos, que se Sin hiciera el el esfuerzo subsidio. por llegar al millón de pesos. Sin el subsidio, exacto. Sin el subsidio de transporte. Sí, Hoy está. en este momento, bueno, ahí sí me corchó. Espérame, ya le digo. ¿Para porque cuándo como necesita con el lo datico? el precio Que un del- economista no sepa el precio salario del, mínimo. del huevo. Lo que pasa es Y que el está precio del bloqueada, huevo. está Sí, bloqueada le la pasó al página. profe como a Carrasquilla. 877.803 más 30.723 pesos del subsidio de transporte. Esos son 900.000 y pico pesos. 908.526. 908.526. Recordemos que el subsidio de transporte, 106.454. Que se le paga a las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. Ahora bien, una alternativa que se utilizó en el pasado para subirle solamente a aquellas personas que ganan menos de 2 salarios mínimos, y para no, digamos, desatar una escalada de salarios a las personas que ganan más de 2 salarios mínimos, es aumentar de manera extraordinaria el subsidio de transporte. Y para eso también hay un argumento, y es que el precio del transporte público urbano pues ha subido de una manera muy, muy importante. Entonces, esa es una alternativa. Vaya y de pronto suba el salario mínimo, el subsidio de transporte, qué sé yo, al doble o al triple, de manera que así se pueda compensar lo que ganan las personas de menos de 2 salarios mínimos. Ahora, en lo que propone Federico Gutiérrez, si tomamos en cuenta el salario sin el subsidio, es decir, la base de 908.526, estamos hablando de un incremento de alrededor, si las matemáticas no me fallan, del 9%, más o menos. Así alrededor es. del 9%, para llegar al millón de pesos. Si la base que le está planteando es justamente esa, porque ya con el subsidio de transporte ya estaríamos más allá. Entonces, pues bueno, se coló. Entre 9, 10, 11% están proponiendo los candidatos presidenciales. Se coló el debate en la campaña, por supuesto, en donde las promesas están a la orden del día. Vamos a ver qué sale de la mesa de concertación. Se instala hoy. Hoy comienzan los debates de salario mínimo 7:30. RCN